Estamos de regreso en Punto y Contrapunto para el último bloque de la noche. Naciones Unidas reconoció en días recientes al Consejo Nacional contra la Discriminación como un aliado en la lucha contra la discriminación a las personas de la diversidad sexual. Gracias al CONAPRED, por ejemplo, tenemos la única encuesta que mide la discriminación en México, la ENADIS. Pero ¿realmente su trabajo ha sido suficiente? ¿Cuáles han sido sus logros? ¿Necesita una reforma que le dote de dientes para poder cumplir de mejor manera su función? ¿O desaparecerlo, como decía por ahí antes el presidente López Obrador? Veamos el contexto. En México, las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales se enfrentan a barreras para el ejercicio de todo tipo de derechos. Según la encuesta nacional sobre discriminación en México, 1 de cada 2 personas lesbianas, homosexuales o bisexuales considera que el principal problema que enfrentan es la discriminación seguida de críticas y burlas. Hecha por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la ENADIS fue el primer gran esfuerzo para evaluar la desigualdad y la negación de derechos a las poblaciones vulnerables del país. En 2005, el 48% de las personas encuestadas dijo que no estaría dispuesta a que en su casa viviera una persona homosexual. En la edición 2017, 64.4% consideraba que en poco o nada se justificaba que 2 personas del mismo sexo vivan como pareja. CONAPRED ha reconocido que la población LGBTI aún no ha podido alcanzar una vida libre de violencia, acceso a la justicia y combate a la violencia dirigida en su contra. Tampoco ha logrado acceso a la gestación subrogada, combate a la discriminación laboral o el otorgamiento de licencias de paternidad, entre otras. El Consejo ha llamado a todas las autoridades del país a generar nuevas políticas y legislación para combatir la discriminación y la violencia, pero como organismo sectorizado a la Secretaría de Gobernación, sus recomendaciones no son vinculantes. Por ejemplo, aunque los 32 estados de la República Mexicana cuentan con leyes contra la discriminación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en 2015 que el matrimonio igualitario es un derecho constitucional, solo 18 entidades lo reconocen. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema, evidentemente el tema de CONAPRED lo hemos ido discutiendo a lo largo de estos días porque está en la coyuntura y podíamos, pues yo quería escuchar también la opinión de nuestras colegas panelistas de esta noche, pero Lely, te quedaste con un tema todavía por hablar o por desahogar en el bloque anterior, en el tema de la ley de infancias trans. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Sí, justo es sobre el pronunciamiento y la importancia del pronunciamiento de la jefa de gobierno el día de mañana. O sea, ¿qué es lo que está pasando en México? Y me parece que quiero recoger mi primera aportación porque quizás no quedó tan claro. O sea, ¿qué está pasando en la Ciudad de México en este momento? Que uno, las personas LGBTI de otros estados del país que vienen a la Ciudad de México a hacer de forma cotidiana sus trámites como reconocimiento de hijos, registro de nacimiento, divorcio administrativo, reconocimiento de la identidad de género, etcétera, están viendo obstaculizados estos trámites. ¿Por qué? Porque se dice, la credencial del lector no tiene un domicilio de la Ciudad de México, el bebé no nació aquí, de hecho, bueno, hace unos días tuvimos un caso rodando en redes por este tema, y tenemos, lo que decía al principio, una administración de la Ciudad de México que está ignorando los precedentes que hemos conseguido con una lucha civil coordinada entre organizaciones activistas y el apoyo de instituciones tan importantes como el COPRED. Entonces, se está creando un cerco de derechos, ¿no? Y esta isla de derechos de la que tanto se habla de la Ciudad de México, pues en un tono de crítica, pues realmente se está consolidando. Entonces, ¿por qué es muy necesaria el pronunciamiento de la jefa de gobierno? Porque manda un mensaje a su propia administración pública. Entendamos, la jefa de gobierno no va a crear una reforma con su propio pronunciamiento, pero sí va a someter a su propia administración a que proteja a la ciudadanía LGBT, la de aquí y la de otros estados que viene a hacer sus trámites, haciéndose de los precedentes que hemos conseguido. Y hay que decirlo en materia de infancias trans, esta interpretación de las leyes ya se dio, lo decía Tania al principio, con el caso de Sofía. O sea, el caso de Sofía es un ejemplo claro de cómo ciudadanía y gobierno podemos trabajar juntos Sí. para conseguir el avance de derechos. Entonces, por eso es muy importante que la jefa de gobierno salga mañana a corregir el camino de su gobierno, porque hay que decirlo, empezó con el pie con el pie chueco, y me parece que todavía está a muy buen tiempo de recuperar lo perdido, y lo perdido somos nosotros, o sea, la ciudadanía LGBTI que si no
nos protege, pues vamos a seguir siendo oposición de aquí a que se acabe este gobierno y los que vengan según su postura. Bueno, pues mañana escucharemos ese mensaje de la jefa de gobierno, ojalá que esté en ese sentido. Aurelian ya nos adelantaba algo, ojalá que se confirme. A ver, los otros temas, el tema del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Aurelian, empiezo ahora contigo, un consejo que yo he dicho que hay muchos puntos a rescatar, el tema de cómo trabajó para la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad, el tema del reconocimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en México, el tema del trabajo digno del hogar, muchos otros que en donde sí creo que las personas que han presidido ese consejo, Alejandra Haas, el mismo Ricardo Bucio, a quien yo he criticado por muchos temas, pero sí le respeto el trabajo en afrodescendencias, y Mónica Maxís, en el poco tiempo que estuvo también al frente de este consejo, empujaron algunos de estos temas, pero yo sí siempre he dicho que para diversidad sexual nos ha quedado a deber. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se podría reforzar? ¿Desaparecerlo? ¿Pelearse ya por quién lo encabece o por dónde empezamos? Yo creo que desaparecerlo sería una cuestión totalmente antidemocrática por la necesidad de tener un organismo así en México para proteger las minorías y en un país donde sigue habiendo muchísimo racismo, empezando por el color de la piel de las personas. Creo que la salida de Mónica Maxise fue muy denigrante para ella. Lo lamento muchísimo porque es una funcionaria que yo tuve oportunidad de conocer cuando estaba en el Suprema INE. Corte. Y con ella se diseñó el protocolo para que las personas trans pudieran tener acceso al voto libre de discriminación en la última elección, proceso que observé como observador internacional. Entonces a mí me consta la calidad de profesional de Mónica. Y siento que es también un peligro lo que estamos viviendo con varias renuncias de varias titulares, además mujeres, de distintos órganos que se dedican a prevenir las violencias y a atender a las víctimas en el país. Creo que CONAPRED ha marcado también muchos precedentes para las poblaciones LGBTI+, posicionándose para el tema de las ECOSIC, por ejemplo, en contra de las terapias de conversión, creando encuestas internacionalmente reconocidas como la ENDOSIG o como sus trabajos sobre las poblaciones intersexuales de las cuales nadie habla. También creo que por supuesto que es necesario reformar el CONAPRED, pero dándole mucho más atribuciones, dándole autonomía y dándole presupuesto. Es falso que el CONAPRED es un órgano que desperdicia dinero, es una de las entidades públicas con menos presupuesto público. Para que tengan un poco una idea, el presupuesto de CONAPRED para luchar contra la discriminación representa 1.18 pesos por habitante al año. Solamente 3 direcciones generales y 9 direcciones de áreas para una organización, para una entidad que atiende más de 20 personas al día, ¿no? Entre sus trabajos. Quejas y demás, sí. Nos queda bien poquito tiempo, se nos fue el tiempo en los otros bloques, les fui dando más tiempo en otros bloques. Entonces, rapidísimo, Chauvin, una reflexión sobre CONAPRED, por favor. Muy concretamente yo diría que sería un error desaparecer CONAPRED por una cuestión que tiene que ver con que desafortunadamente el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene una mirada interseccional. Andrés Manuel es un presidente que tiene una mirada quizás muy tradicional de cuáles son los problemas sociales de México. Eso a pesar de que hay gente en su gobierno que sí tiene miradas interseccionales. Por supuesto, un ejemplo muy visible en estos días ha sido el propio López-Gatell, pero también podríamos mencionar gente en la Secretaría de la Cultura, en el propio Infonavit, que tienen una mirada interseccional, pero no así el presidente. Y yo creo que CONAPRED ha tenido una importancia histórica fundamental porque justamente ha promovido una mirada interseccional de distintas categorías que viven discriminación. Y solo por esa razón creo que es un organismo que deberíamos mantener. Muy bien. Y también creo que en Cancillería y en Gobernación hay también funcionarias y funcionarios con mirada interseccional. Tania, rapidísimo sobre CONAPRED, por favor. Y bueno, pues México tiene compromisos internacionales de derechos humanos, entonces no es opcional. Y me parece que es muy importante entender que si pensamos que una institución va a combatir la discriminación en el país, pues está pensando como si pusiéramos un policía a cuidar la Ciudad de México completa. Así como hay un sistema anticorrupción, pues yo creo que necesitamos un sistema contra la discriminación.
Así hay una fiscalía especializada contra la corrupción, pues también tendría que haber algo así contra la discriminación, que este fuera un esfuerzo en conjunto con instituciones, no le podemos pedir a una sola. Y también algo muy importante es cómo castigar la discriminación, cómo le podemos pedir a una institución que castigue la discriminación si no hay una tipificación, ¿no? Como una sanción administrativa o como un delito. Entonces, pues para dotar de armas necesitamos ser muy puntuales con la legislación en cómo vamos a combatir la discriminación. Creo que es mucho más allá de desaparecer una institución. Si realmente queremos combatir la discriminación, tendríamos que hacer un sistema y además en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Toda una... Muy bien. Y finalmente, Aleli, rapidísimo porque nos tenemos que ir, por favor. Sí, muchas gracias. Solamente quiero poner en la mesa que el pasado 4 de diciembre el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió sus recomendaciones finales al Gobierno de México en su 6ª revisión al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dentro de los cuales resaltó la preocupación que tenía por el incremento a la violencia a las personas LGBT y de hecho de frente tenemos que 2019 fue el año más violento para la comunidad LGBTI, con al menos 117 crímenes de odio, dentro de los cuales 55% fueron mujeres trans. Es decir, el trabajo del Estado mexicano en la materia es evidente, y por cuanto hace a la CEAP, que ya mencionaba Aurelien hace unos momentos, de hecho, en el mismo documento, dentro de estas recomendaciones, si bien el propio comité celebra la reforma a la Ley General de Víctimas, resalta que no tiene presupuesto suficiente, que no hay delegaciones suficientes en los estados y que se le tiene que reforzar. Entonces me parece que el atentado contra, porque hay que decirlo, es real, o sea, el presidente atentó contra estas instituciones al reducir 75% del presupuesto de la CEAP, condenándolo a ser obsoleto o a su desaparición, y por cuanto hace a el CONAPRED diezmar su importancia ante la opinión pública con la intención de extinguirlo, me parece que pone en jaque el sistema de protección de derechos humanos por cuanto hace a las obligaciones de la administración pública. No quiero dejar de decir que, aunque ya hemos dicho en varias ocasiones dentro de este programa la importancia que tiene el COPRED en la protección de derechos humanos, no solo LGBTI, sino de muchas minorías en la Ciudad de México, no tiene presupuesto suficiente. De hecho, se le acaba de reducir el presupuesto, y la propia Comisión de Víctimas, que es el análogo de la CEAP, pero de la Ciudad de México, actualmente opera sin presupuesto y sin fondo de reparación. Entonces, me parece que también hay que poner ahí los puntos sobre las IES. Claro. Este gobierno no está respondiendo a sus propias obligaciones por cuanto hace la protección de derechos humanos, y creo que ahí hay mucho que exigir y al mismo tiempo hay mucho que de lo cual quejarnos, ¿no? Me parece que hay que hacer un llamado a la comunidad LGBTI a que cuando vivamos discriminación, que esto es algo que pasa todos los días para propios y extraños, levantemos la voz y utilicemos a estas instituciones que tanto nos han costado, que si funcionan excelentemente bien o no, me parece que la cuestión no es esa en este momento, sino consolidar su existencia, y ahí sí, ya sin esa pregunta en la mesa, entonces cuestionemos, por supuesto, su desempeño, que dista mucho de ser el suficiente. Claro. Yo, por cierto, siempre he dicho y siempre hago esa campaña: si sufres discriminación en la Ciudad de México, acércate al Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, cuya titular, Geraldina González de la Vega, en efecto está haciendo un trabajo ejemplar, y ese consejo sí funciona. Vamos a una pausa, regresamos con la paparrucha de esta noche, no te vayas.